El sonido de la bandeja al caer resonó por todo el pasillo del hotel. Alba cerró los ojos por un segundo, solo un segundo. Respiró, recogió todo del suelo con esas manos que ya no recordaban cómo estar quietas, sonrió a los huéspedes que la miraban y siguió adelante, porque así era siempre. Alba seguía adelante. ¿Alguna vez has sentido que tu casa te grita? Que llegas después de horas dando todo de ti y en lugar de encontrar descanso, encuentras otro turno, esperándote. Mi nombre es Alba, soy camarera, y mientras limpiaba las sábanas blancas de otros, mientras dejaba perfectas las habitaciones donde los demás descansaban, mi propia vida era un nudo negro de caos que no sabía cómo deshacer. Hasta que 12 sistemas me devolvieron el aire. Esta es mi historia. Y quizás también es la tuya. Alba tenía 48 años y un cuerpo que lo sentía como 60. No porque estuviera enferma, sino porque llevaba décadas usando ese cuerpo como si fuera una herramienta y no una persona. Se levantaba a las 5:15 de la mañana, no porque el despertador sonara a esa hora exactamente, sino porque su cuerpo había aprendido a anticiparse, a saltar del sueño antes de que el sonido llegara, como si incluso el descanso tuviera que ser eficiente, como si quedarse en la cama hasta el último segundo fuera un lujo que no se podía permitir. Preparaba el desayuno para su marido Ernesto y para su hijo menor, Mateo, que tenía 16 años y dormía hasta el último segundo posible con esa tranquilidad de quien sabe que alguien se está ocupando de todo. Dejaba todo listo, recogía lo que podía, fregaba la taza de café que ella misma no había llegado a terminar y salía corriendo al metro con los zapatos de trabajo ya puestos, porque cambiárselos en el vestuario del hotel le ahorraba 5 minutos que a veces marcaban la diferencia entre llegar a tiempo y llegar tarde. En el hotel, Alba era conocida por ser rápida y meticulosa. Sus compañeras la admiraban, sus jefes confiaban en ella. Había habitaciones que los huéspedes pedían específicamente que las limpiara ella, porque se notaba ese algo diferente que tiene el trabajo de quien le pone alma a lo que hace. 20 habitaciones, 30 en turno doble, camas que quedaban tensas y perfectas, baños que brillaban, suelos sin una marca, espejos sin un rastro, toallas dobladas en forma de abanico porque así lo pedía el estándar del hotel. Ese olor a limpio que ella dejaba en cada cuarto y que, con una ironía que ya había dejado de dolerle, nunca encontraba en el suyo propio. Porque cuando Alba llegaba a casa, después de 8 o 9 horas de dejar el mundo de otros impecable, su propio mundo la esperaba como un monstruo silencioso. La silla del dormitorio, esa silla que en todas las casas existe y que todos conocen, cubierta de ropa que no era suya pero que ella había recogido, lavado, y que esperaba ser doblada desde hacía 3 días, porque nadie más lo iba a hacer. El fregadero con los platos del almuerzo de Ernesto, que trabajaba desde casa y que cocinaba, eso sí, pero consideraba que cocinar ya era suficiente contribución y que fregar era un detalle menor que podía esperar. La mesa del salón con los deberes de Mateo, 2 vasos vacíos, el mando de la televisión, una bolsa de patatas, fritas a medias y el cargador del móvil enredado en todo lo demás. Y Alba, con los pies que pulsaban de dolor dentro de los zapatos que todavía no se había quitado, miraba todo eso y sentía algo que no era exactamente tristeza. Era algo más sordo, más cansado. Era la sensación de que no importaba cuánto hiciera, nunca sería suficiente. Que el caos era más rápido que ella. Que la casa no era un hogar, sino otra tarea más, la más larga, la que nunca terminaba, la que no tenía turno de salida, ni compañeras con quienes repartir el trabajo, ni jefe que reconociera el esfuerzo. Ernesto no era malo,
Eso Alba lo tenía claro. Era un hombre que la quería a su manera, que traía dinero a casa, que a veces le preguntaba cómo le había ido el día con esa atención a medias de quien pregunta mientras mira la pantalla del móvil. Pero había una frase que Ernesto repetía con una frecuencia que a Alba le había dejado de doler en la misma medida en que los golpes repetidos en el mismo sitio acaban dejando el área entumecida. Siempre estás cansada. Lo decía sin crueldad, sin intención de herir. Lo decía como quien constata un hecho, como quien dice hace frío o hay tráfico. Siempre estás cansada, Alba. Como si el cansancio fuera un defecto de carácter, como si hubiera mujeres mejores que llegaban después de 10 horas de trabajo físico y encontraban energía para bailar, para reír, para estar presentes de esa manera plena que él parecía esperar, sin jamás preguntarse qué podría hacer él para que eso fuera posible. Y un martes de noviembre, Mateo llegó del instituto. Dejó la mochila en el suelo del pasillo, se sirvió zumo directamente del brick y dijo sin levantar la vista del teléfono que su amigo Dani tenía una casa mucho más organizada, que la madre de Dani trabajaba menos, claro, pero que igual. Alba estaba fregando los platos de Ernesto. No dijo nada. Fregó despacio, con el agua caliente quemándole los nudillos, y no dijo nada, porque si abría la boca no sabía qué iba a salir, y lo que iba a salir no era algo que una madre debería decir a su hijo de 16 años, aunque fuera completamente verdad. Esa noche, cuando todos durmieron, Alba se sentó en el suelo del baño con la espalda apoyada en la bañera y lloró. Uno de esos llantos silenciosos, de los que no hacen ruido porque uno ha aprendido a llorar sin que nadie se entere. Lloró por la silla de la ropa, por los platos, por el comentario de Mateo sobre la madre de Dani, por los pies que todavía le dolían aunque hacía 2 horas que se había puesto las zapatillas de casa. Lloró por una versión de sí misma que recordaba vagamente. Una chica que había querido estudiar diseño, que dibujaba en los márgenes de los cuadernos, que tenía sueños con nombre propio antes de que la vida le fuera llenando los márgenes de otras cosas. Cuando terminó de llorar, Alba se lavó la cara, se miró al espejo y se dijo a sí misma en voz muy baja lo que llevaba mucho tiempo pensando sin atreverse a pronunciar. Esto no puede seguir así. Doña Elena llegaba al hotel cada primer martes de mes, siempre sola. Siempre la misma suite, la del tercer piso con vistas al jardín interior. 70 años, pelo blanco recogido con una elegancia que no parecía esforzada sino natural, como si simplemente ese fuera su estado normal. Consultora de organización empresarial, viajaba mucho, leía siempre, y tenía esa manera de estar presente que hace que la gente a su alrededor se sienta, sin saber exactamente por qué, más tranquila, como si el tiempo a su lado fuera de otra calidad. Se conocían de saludos y charlas breves en el pasillo. Doña Elena siempre la llamaba por su nombre, cosa que no todos los huéspedes hacían, y la agradecía con una amabilidad que no era condescendencia sino respeto, la genuino, pero nunca habían tenido una conversación real hasta aquella mañana de diciembre. Alba entró a limpiar la suite después del desayuno. Doña Elena estaba sentada en el sillón junto a la ventana con un libro cerrado en el regazo y la mirada puesta en el jardín interior, en ese estado de quietud que a Alba le resultaba tan ajeno que casi le costaba creer que era real. Cuando Alba entró, doña Elena la miró con atención genuina, sin prisa, sin el celular en la mano, sin ese aire de quien ya está pensando en lo siguiente, y dijo algo que Alba no esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que tu casa te dio paz, en lugar de pedirte algo? Alba se quedó parada con el carro de limpieza a medias dentro de la puerta. Nadie le había preguntado eso nunca,
Ni siquiera ella misma se lo había preguntado con esas palabras. No lo recuerdo, dijo, y fue la respuesta más honesta que había dado en meses. Doña Elena le señaló la silla frente a ella. Alba dudó. Tenía otras habitaciones, tenía el tiempo contado, pero algo en la voz de esa mujer hacía difícil decir que no, no porque fuera autoritaria, sino porque era exactamente lo opuesto. Era una voz que ofrecía algo en lugar de exigirlo. Se sentó. El caos no es un problema de espacio, le dijo doña Elena, ni de tiempo. Es un problema de sistemas. Tu casa no está desordenada porque tú seas desordenada. Está desordenada porque nunca nadie te enseñó a crear. Los sistemas que hacen que el orden se mantenga solo, sin que tengas que estar pendiente todo el tiempo. Limpiar y ordenar son cosas diferentes. Tú sabes limpiar mejor que nadie. Pero ordenar es otra cosa. Ordenar es diseñar una forma de vivir que funcione aunque estés agotada. Luego abrió su bolso y sacó un cuaderno. No era nuevo. Tenía las esquinas dobladas y la cubierta con marcas de uso, como algo que había viajado mucho y había sido consultado muchas veces. Lo puso sobre la mesa entre las dos. Esto lo escribí hace 20 y tantos años, cuando yo también trabajaba sin parar, y mi casa era exactamente lo que me describes. 12 sistemas. No son trucos de organización. Son formas de recuperar el control de tu tiempo y de tu espacio sin necesitar más energía de la que ya tienes. Quédatelo, léelo cuando puedas y aplica uno solo a la vez. Solo uno. Nunca dos a la vez. Alba tomó el cuaderno. Lo guardó en el bolsillo del delantal. Y siguió limpiando en silencio, con algo diferente en el pecho, algo pequeño pero real, algo parecido a la esperanza de que quizás esta vez podía ser diferente. Esa noche, sentada en la cama mientras Ernesto dormía, Alba abrió el cuaderno. En la primera página había una sola frase escrita con más firmeza que el resto. El orden no es el objetivo, la paz es el objetivo. El orden es solo el camino. La leyó 3 veces. Luego pasó la página. Sistema número 1. Cama. Hecha mente lista. Aunque salgas a las 6 de la mañana, aunque estés agotada, hacer la cama cada mañana no es una tarea doméstica, es una declaración. Es decirle a tu cerebro que el caos no empieza aquí, no en tu espacio más íntimo. El día puede ser un desastre, pero cuando vuelvas, tu cama estará hecha, y eso es un punto de orden en medio de todo lo demás. A la mañana siguiente, Alba hizo la cama antes de salir. 3 minutos exactos. Se quedó mirándola un momento antes de apagar la luz. Un mínimo de orden en el inicio del día, una pequeña victoria antes de que el mundo empezara a pedir. Sistema número 2. El cierre del hotel. Al final del día, antes de acostarte, deja la cocina como si fuera a entregar un turno. Fregadero vacío, encimera limpia, nada sobre la mesa que no deba estar ahí. No es para los demás, es para la versión de ti que se va a despertar mañana y que merece encontrar un punto de partida limpio, no los restos del día anterior. Algunos días, la encimera quedaba casi limpia y el fregadero con un par de vasos. No era perfecto, pero cada mañana que encontraba la cocina en orden, sentía la diferencia en cómo empezaba el día. Sistema número 3. Las zonas de paz. Elige un rincón, solo uno. Ese rincón es tuyo. No se pone ropa encima, no se dejan cosas de paso. Se mantiene libre, limpio siempre. Porque cuando todo lo demás esté en caos, necesitas saber que existe un lugar en tu propia casa donde el caos no llega. Alba pensó durante 2 días cuál sería el suyo. La pregunta la entristeció antes de motivarla, porque la respuesta honesta era que no había ninguno. Eligió el alféizar ancho de la ventana del dormitorio. Limpió el alféizar, puso solo la planta, un libro pequeño y una vela que olía a vainilla, y declaró, en silencio,
que ese rincón era suyo. La primera vez que Mateo puso el móvil cargando sobre el alféizar, Alba lo quitó sin decir nada y lo puso en la mesa. Lo volvió a hacer al día siguiente y Alba lo volvió a quitar con la misma calma. A la tercera vez, Mateo dejó de hacerlo. Las fronteras, Alba estaba aprendiendo. No siempre necesitaban palabras. Sistema número 4. La regla de los 2 minutos. Si algo tarda menos de 2 minutos en hacerse, se hace ahora. El vaso sobre la mesa se lleva a la cocina. El correo en la encimera se pone en su sitio. La ropa que te acabas de quitar se cuelga o va al cesto, ahora, no mañana, porque el después es donde va a morir todo tu orden. La prueba llegó la segunda semana. Era un jueves, turno doble. Llegó a las 9 de la noche con los pies destrozados, la espalda tensa y ese agotamiento profundo que no es solo cansancio del cuerpo, sino cansancio del alma, de quien ha dado todo lo que tenía y sigue en pie solo por inercia. El fregadero estaba lleno. Ernesto había cocinado pasta, lo que significaba cacerola grande, escurridor, platos y vasos del zumo de media tarde que seguían ahí desde las 5. Algo en Alba se apagó. Ese pequeño fuego que llevaba 2 semanas intentando mantener encendido tembló como una llama en el viento. Sintió ganas de llorar, de tirar el cuaderno por la ventana, de decirse a sí misma que era una tonta por creer que 12 sistemas escritos en un cuaderno viejo iban a cambiar algo en una vida que tenía demasiado peso para ser movida por ideas bonitas de una señora con suite en un hotel. Se sentó en la silla de la cocina, cerró los ojos, y en ese silencio de cansancio extremo, recordó: el sistema número 4 no era para cuando tenías energía, era precisamente para ese momento. Era el sistema de los días imposibles, de las noches en que el cuerpo ya no tiene más para dar, pero la mente todavía puede elegir. Lavar todo iba a tardar más de 2 minutos, pero llevar los vasos del salón a la cocina tardaba 30 segundos. Poner la cacerola en remojo tardaba 40. Limpiar la encimera con un trapo húmedo tardaba 1 minuto. Lo hizo, lentamente, con los pies doliendo y los ojos a medias cerrados. Y al día siguiente, con más energía y menos peso emocional, fregó el resto. El monstruo no había desaparecido, pero había encogido lo suficiente para que no le bloqueara el paso. Sistema número 5. La noche anterior, 10 minutos antes de dormir. La ropa preparada, la bolsa lista, el desayuno pensado, no para ser perfecta, para darle a la versión de ti que se despierta mañana un pequeño regalo, 10 minutos menos de caos mental, en el momento en que más vulnerable estás. El día que lo entendió de verdad fue un lunes en que llegó al trabajo y se dio cuenta de que había preparado la bolsa la noche anterior y que por primera vez en meses no había salido corriendo sin saber si llevaba todo. 5 minutos de tranquilidad, en un metro abarrotado. 5 minutos que esa mañana habían valido más de lo que parecía. Sistema número 6. La hora sagrada. Una vez a la semana elige una hora, solo una, con música que te guste, con un café o un té, sin prisa, sin culpa. No para limpiar a fondo, para hacer el recorrido, recoger lo que está fuera de sitio, limpiar las superficies principales, poner una lavadora si hace falta. Una hora que hace que el resto de la semana sea sostenible, pero lo más importante, lo que doña Elena había subrayado con doble línea era esto: esta hora no es para tu familia, es para ti, para que tengas un espacio que te dé paz, para que cuando llegues agotada, tu casa no sea otra carga, sino el lugar donde puedas descansar de verdad. El orden no es una obligación, es un regalo que te haces a ti misma. Si sientes que el caos te está robando la paz, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios estas 3 palabras. Merezco mi paz.
no porque yo te lo pida, sino porque cuando lo escribes con tus manos, algo en tu mente empieza a creerlo. Y creerlo es el primer paso para construirlo. Sistema número 7. El cajón de la claridad. Una vez al mes, abres ese cajón donde todo va a morir. Pilas sueltas, cables sin dispositivo, monedas, llaves sin cerradura, recibos de 2 años atrás. Sacas todo y aplicas 3 preguntas. ¿Lo usé en los últimos 3 meses? ¿Sé exactamente para qué sirve? Si lo necesitara, ¿podría conseguirlo fácilmente? Si la respuesta a las 3 es no, sale de la casa. Alba hizo este sistema con Mateo un sábado sin haberlo planeado. Mateo se quejó los primeros 5 minutos, como hacen los adolescentes, pero después se enganchó. Encontraron una linterna que ninguno sabía que tenían y una caja de herramientas que terminaron reorganizando juntos. Cuando terminaron, Mateo dijo casi sin querer que así se veía mucho mejor. Alba no dijo nada, pero algo en su pecho se acomodó. Sistema número 8. Los 5 objetos. Antes de sentarte, antes de acostarte, mira a tu alrededor y recoge 5 objetos que estén fuera de su sitio. 5, no 20. El vaso sobre la mesita, la chaqueta en la silla, el libro en el suelo, las zapatillas en medio del pasillo, el mando debajo del cojín. 5 objetos en su sitio, cada día. Eso solo, mantenido de forma constante, evita que el desorden se estratifique. Un día, Ernesto la vio hacerlo y la miró con curiosidad. Alba le explicó. Ernesto se quedó pensando un momento y luego, sin decir nada más, recogió el periódico que llevaba 3 días en la mesa del salón y lo puso en el mueble de los papeles. Fue tan pequeño que podría haber pasado desapercibido, pero Alba lo vio y lo guardó. Sistema número 9. La lista viva. No una lista de tareas interminable que genera culpa. Una lista viva de no más de 5 cosas que se actualiza cada semana. Las 5 cosas más importantes que necesitan atención, el grifo que gotea, la cita médica que llevas posponiendo, el armario de la entrada que necesita una tarde. Lo que no se hace pasa a la siguiente semana o se elimina porque resulta que no era tan importante. Alba comenzó su lista viva un domingo por la noche y la pegó en el interior de la puerta del armario de la cocina, donde solo ella la veía. La primera semana hizo 3 de 5, la segunda 4, la tercera las 5. No porque hubiera encontrado más horas, sino porque había dejado de desperdiciar energía mental recordando lo que estaba escrito. Sistema número 10. El ritual de bienvenida. Cuando entres a tu casa, tienes 2 minutos. Las llaves en su sitio, los zapatos en el zapatero, la bolsa o el abrigo colgados. Siempre lo mismo, un ritual de entrada que le dice a tu cerebro que has llegado a un lugar diferente del mundo exterior, un lugar que tiene orden y que ese orden te pertenece. El primer día que Alba hizo el ritual completo, se quedó de pie en el pasillo un momento. Sintió algo que le costó identificar. Era una especie de dignidad pequeña. La sensación de que esta era su casa y que ella había elegido cómo entrar en ella. Sistema número 11. La conversación pendiente. No desde el enfado acumulado, no como una explosión, sino desde la calma de quien ha decidido que las cosas van a ser diferentes. Pide una contribución específica, concreta, pequeña. No pidas que cambien todo. Pide una cosa, una sola. Las personas no cambian porque les grites, cambian a veces cuando ven que tú ya cambiaste. Alba tuvo esa conversación con Ernesto un miércoles por la noche, cuando él estaba de buen humor y la cocina estaba ordenada. Le habló del cuaderno, le habló de los sistemas, le dijo que no era un reproche sino una explicación. Y le pidió una sola cosa, que cuando terminara de comer pusiera sus platos en el fregadero, no que los fregara, solo que los pusiera en el fregadero. Ernesto asintió, dijo que eso podía hacerlo, y lo hizo,
No todos los días al principio, pero más días que antes. Sistema número 12. El domingo de gratitud. Una vez a la semana, siéntate en tu zona de paz. Mira tu casa. Busca algo, lo que sea, que esté mejor que hace un mes. Y siente gratitud. No a nadie en particular. Solo siente gratitud por el progreso, por pequeño que sea. Porque el cerebro tiene una tendencia natural a ver lo que falta y a ignorar lo que ya está. El domingo de gratitud entrena la mirada. Te enseña a ver el camino que ya recorriste, no solo el que queda por delante. Fueron 3 meses, solo 3 meses desde aquella mañana en la suite de doña Elena hasta la tarde en que ocurrió lo que Alba no esperaba. Era un sábado. Había hecho su hora sagrada por la mañana, con música que le gustaba y el café todavía caliente, mientras Ernesto y Mateo dormían. La casa no estaba perfecta. Nunca estaba perfecta. Probablemente nunca lo estaría. Y eso ya no le parecía un fracaso, sino simplemente la verdad de vivir con otras personas en un espacio compartido. Pero estaba en orden, las superficies despejadas, la ropa en su sitio, el alféizar con la planta, el libro pequeño y la vela encendida que olía a vainilla. Y la sala olía a lavanda, porque había comprado un ambientador pequeño que había puesto en el rincón junto al sofá. Esa tarde, después de comer, cuando los platos ya estaban en el fregadero porque Ernesto los había puesto ahí sin que nadie se lo pidiera, Alba se sentó en el sofá con una taza de té. Abrió el libro que llevaba semanas a medias y leyó durante 45 minutos sin que nadie la interrumpiera, sin sentir culpa, sin pensar en lo que debería estar haciendo en lugar de eso. Solo ella, el libro, el té caliente y el silencio de una casa que por primera vez en mucho tiempo no le pedía nada. Mateo bajó de su cuarto, se sirvió algo en la cocina y pasó por el salón. Se detuvo. La miró con esa expresión de los adolescentes cuando algo les sorprende pero no quieren que se note demasiado, y dijo, casi sin querer, sin el tono de queja que tenía casi siempre: «Mamá, ¿qué hiciste? Todo se siente diferente aquí». Alba levantó los ojos del libro, miró a su hijo, sonrió. No explicó nada. No enumeró los sistemas, no reclamó el reconocimiento que durante años había esperado en silencio, no dijo «te lo dije». Solo sonrió con esa tranquilidad nueva que había ido construyendo un minuto, un ritual, un cajón a la vez. «Se siente diferente porque lo es», dijo, y volvió a su libro. Ernesto también lo notó, aunque tardó más en decirlo. Una noche, mientras veían una película juntos, dijo en voz baja sin apartar los ojos de la pantalla: «Se está bien. Aquí, ahora». Alba no dijo nada. Siguió mirando la película, pero por dentro sintió que algo que había estado roto durante mucho tiempo había encontrado su forma de encajar de nuevo. No todo, no de forma dramática, pero algo. Y a veces algo es exactamente suficiente para seguir. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo que es más importante que cualquiera de los 12 sistemas. El orden no te convierte en mejor persona, no te hace más valiosa. No es el precio que tienes que pagar para merecer descanso o respeto o paz. El orden es solo una herramienta que, cuando funciona, te devuelve energía, te devuelve tiempo, te devuelve esa sensación de que tienes algo de control sobre tu propio entorno, sobre tu propio tiempo, sobre tu propia vida, porque el caos cansa de una manera que va más allá de lo físico. No es solo el desorden visible, los platos sin fregar o la ropa en la silla. Es el ruido mental que ese desorden produce. Es llegar a casa y en lugar de poder descansar, tener que procesar mentalmente todo lo que hay pendiente, todo lo que falta, todo lo que debería estar hecho y no está. Es esa sensación constante de deuda,
como si la vida te debiera algo, o como si tú le debieras algo a la vida y nunca pudieras ponerte al día. Ese cansancio no se va con dormir, se va cuando cambia la estructura, cuando hay sistemas que funcionan, aunque tú no tengas energía, cuando el orden no depende de que tú estés en tu mejor momento, sino de que hayas creado las condiciones para que se mantenga casi solo, como un mecanismo que sigue funcionando incluso cuando la persona que lo puso en marcha necesita descansar. El desorden es ruido para el alma, y tú llevas demasiado tiempo viviendo con ese ruido como fondo constante, tan acostumbrada a él que ya ni lo notas, hasta que hay un momento de silencio, un momento en que llegas a casa y la sala está en orden y huele bien y hay un rincón que es tuyo y nadie lo ha tocado, y entonces entiendes la diferencia, no de manera dramática, de esa manera suave y profunda en que el cuerpo reconoce que algo que siempre le faltó, por fin está ahí. Tú mereces ese silencio, no cuando termines de darlo todo, no cuando tus hijos sean mayores, o cuando el trabajo sea menos exigente, o cuando tengas más tiempo, o más energía, o mejores circunstancias. Ahora, con la vida que tienes, con el cansancio que tienes, con las circunstancias exactas que tienes hoy, porque las circunstancias perfectas para empezar a cuidarte no van a llegar, o llegarán cuando ya no las necesites. El momento es este, imperfecto, cansado, con el fregadero lleno y el turno de mañana encima. Este momento, un sistema a la vez, solo uno. Empieza por el que te parezca más fácil, el que requiera menos energía, el que puedas mantener incluso el día que llegues destrozada. La cama, hecha. Los 5 objetos. El ritual de entrada, lo que sea. Un sistema que puedas sostener aunque estés agotada. Y cuando ese sistema sea automático, cuando ya no requiera esfuerzo consciente, añades el siguiente. Despacio, sin prisa, sin pretender transformar todo de una semana para otra. Porque la transformación real no funciona así. Funciona como las cosas que duran, ladrillo a ladrillo, día a día, 1 minuto de ritual a la vez. Escribe en los comentarios, merezco mi paz para ti, para la versión de ti que lleva demasiado tiempo limpiando el mundo de otros y olvidando el suyo, para la mujer que sabe dar y que está aprendiendo que también merece recibir, empezando por darse a sí misma el regalo de un espacio que la cuide en lugar de exigirle. Si este vídeo te llegó hoy, no fue casualidad. Compártelo con esa amiga que siempre está corriendo, con tu hermana que trabaja doble turno, con esa mujer de tu vida que da todo y a quien nadie le pregunta cómo está. Suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva, de una historia que puede cambiar algo en ti. Aquí no vendemos perfección, vendemos el camino de vuelta a ti misma. Muchas gracias por dejarnos ser parte de tu día. Cuídate. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.